empezar con las presentaciones. Por parte de la Universidad Autónoma del Estado de México, en Cuautitlán Izcalli, nos acompañan algunos alumnos de actualía, a los cuales quiero presentar. A mi derecha empiezo con Natalie, Kenia, Noé y Carla. Y bueno, aquí como integrantes de la facultad, ya terminando economía, tenemos a Mariana y a Alan. Y pues el tema que hoy nos reúne es inclusión financiera. Bueno, a finales de los años 80, el proceso de globalización que ha enfrentado el planeta, las economías básicamente en todo el mundo, pues han generado distintos problemas por la globalización. ¿Cuál es el problema más preocupante en la globalización? Pues a final de cuentas es la polarización del ingreso. Pocas personas acumulan todo el ingreso y eso ha generado pues algo que se llama exclusión social. Los organismos internacionales obviamente han atacado esa exclusión social de distintas maneras para tratar de volver a nivelar el ingreso. ¿Cuál es una de esas herramientas? La inclusión financiera. Obviamente ya estamos hablando de que estas personas pobres ya no nada más son pobres porque tienen un bajo ingreso, sino tienen distintas carencias, y una manera de poder solventar este problema, los organismos internacionales sacan todo un programa para tratar de otorgarles nuevos derechos financieros y de esta manera pues volver a equilibrar las cosas. Y pues, ¿qué es la inclusión financiera? La inclusión financiera, a final de cuentas, no solo es integrar a más personas al mercado financiero, sino darles educación, darles distintos servicios, darles más productos. En ese sentido, no nada más darles una tarjeta para que compren en Coppel o en, ¿sí puedo decir marcas aquí? O en alguna tienda departamental, vamos a llamarlo. No nada más que tengan una tarjeta de nómina donde les estén pagando, sino que puedan usar también seguros, puedan usar también algún Afore, puedan utilizar también algún fondo de inversión, puedan utilizar otro tipo de banca electrónica, y obviamente terminar con esa desconfianza que tiene el público mexicano, que por algo es esa desconfianza, y se acerquen a las instituciones financieras. Bueno, a final de cuentas, con eso me quedo, porque Natalie nos va a hablar un poco de educación financiera respecto a la inclusión. Natalie, ¿qué nos puedes? Bueno, antes que nada, buenas tardes. El problema de la inclusión financiera, yo creo que viene acerca de la educación. En México no hay muchísima educación y parte de eso se ve reflejado en las finanzas públicas. En lo personal, creo que si todos tuviéramos una buena educación financiera, podríamos tener una calidad de vida mucho mejor. En específico, en México no hay como un programa. De hecho, hay muy pocos, uno por la Conducef, otro por Banamex, el cual nos enseñan a utilizar estos instrumentos que usted refiere. Las tasas de intereses en cuanto a ahorradores es muy baja, pero la de intereses es muy alta y muy pocas personas lo saben. Tenemos se tiene la creencia que en paguitos chiquitos, aunque nos endeudemos a largo plazo, pero así vamos a hacernos de las cosas, pero no nos damos cuenta que hay instrumentos, otro tipo de instrumentos como las tarjetas de crédito, que si las sabemos utilizar de una manera adecuada, nos pueden traer muchos beneficios a largo plazo. Otro tema que quisiera tocar, o un punto, sería que no hay como una cultura acerca de planear nuestras finanzas, porque si nosotros desde que tenemos, no sé, un sueldo, planeamos organizamos como tal nuestro sueldo, no sé, gastos corrientes, los gastos, guardamos, bueno, pues podríamos tener un ahorro, cosa que no tenemos. En México no existe la cultura del ahorro y no existe los niños no, desde pequeños, vaya, en comparación a otros países, claro. Entonces, yo creo que mucho de eso habla de que no tenemos una educación muy buena, de que no sabemos ahorrar, no sabemos no sabemos cómo administrarnos como tal. Y si lo supiéramos hacer, siento que tendríamos una calidad de vida muchísimo mejor. Creo que no importa tanto el estatus social. Muy bien. Muchas gracias, Natalie. Algo importante respecto a lo que están mencionando, me da gusto decirles que estoy más viejo que la mayoría de los de aquí. Ya les estoy duplicando la edad, y me da gusto porque cuando ustedes lleguen a la tercera edad, el 70% de las personas de su generación va a padecer problemas de pobreza. ¿Y por qué? Porque ya cambió el sistema de pensiones.
Y bueno, aquí los actuarios pueden decir todavía más del sistema de pensiones. Y lo que me alegra de estar más viejo también ustedes es que yo sí voy a recibir poca, pero voy a recibir una pensión, ustedes ya bien saben. Sí, y debido a los recortes presupuestarios y demás. Y parte del problema justamente de esas pensiones es que no hay educación. De los países que ya emprendieron esos programas de educación fue Chile. Y ha tenido menos problemas justamente a la hora de las jubilaciones. Pero aquí en México, pues ya saben, cuando nos explota el problema en la cara, pues ya nos empezaremos a preocupar. Muy bien. En ese sentido, ¿qué más puede ser de la educación financiera? Bueno, primeramente, buenas tardes. Igual siguiendo con el tema que de mi compañera Natalia, sobre educación financiera, cabe decir que los pocos programas que existen no llegan a todos lados. Entonces hay ese impedimento hacia la gente. No sé, por ejemplo, el diplomado que da cada año la Conducef acerca de educación financiera es a través de internet, es en línea. Entonces, pues como sabemos, no hay muchas personas que tienen acceso a eso, ¿no? Y aunque se ha intentado que en los últimos años que haya una mejor comunicación, enlaces con eso del internet, pues hay mucha gente que todavía no sabe manejar mucho eso. Entonces es una dificultad, es un tropiezo dentro de todos los programas. Igual hay instituciones privadas igual que intentan hacer un tipo de educación, pero no llega hacia todos. Y lo principal es que llegara hacia todos, porque generalmente las personas de escasos recursos o las que utilizan más o tienden a endeudarse, si supieran administrarse, así como decía mi compañera Natalie, podrían aprovechar o dar el 100 sobre lo que están tratando de hacer. No sé, como decía, igual lo de la tarjeta, lo del ahorro, lo de inversiones, todo eso cabe dentro de todo. Si yo ahorro, después ya que junte cierta cantidad puedo invertirlo, puedo buscar, no sé, pagarés, aunque la tasa de rendimiento sea muy pequeña, al final de cuentas mi dinero no está ocioso, está trabajando. Entonces, principalmente es mandar educación a todos lados, que sea factible para todos, que sea razonable, entendible. Muy bien, aproximadamente el 10-12% del total de usuarios financieros en México ocupa a plenitud todos los servicios. Estoy diciendo banca electrónica, seguros, fondos de retiro, fondos de inversión, etcétera, etcétera. O sea, de todos los usuarios, solo el 12% sabe manejar todo eso. Entonces, como que tenemos un pequeño hueco en ese sistema. Y bueno, en ese sentido, Carla nos va a hablar de un programa acerca de tratar de vincular a más personas respecto a la inclusión financiera. Buenas tardes. Mediante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público están metiendo un programa que se llama Crezcamos Juntos. Ese programa es por parte del Estado de México. En ese programa lo que hacen es incluir a los pequeños contribuyentes, que es el régimen de incorporación fiscal. En ese régimen lo que están haciendo es que, por ejemplo, lo que son las tienditas, la ferretería, la carpintería, sean formales. ¿Qué es lo que pasa? Que todos esos pequeños negocios se están incluyendo se puede decir que a pagar impuestos. ¿Cómo lo están haciendo? Primero, el primer año no pagan impuestos, no pagan ISR, su deducción es al 100%, ellos no pagan, ese es su descuento que le hacen. De ahí se va aumentando con respecto de 3 a 4 años y hasta 90 y así, hasta que después de los 11 años ya está pagando el 100% del ISR. ¿O qué otros beneficios tienen? Pueden pedir un crédito Infonavit. El crédito Infonavit Infonavit está pegado con el gobierno. Otro beneficio es que pueden estar asegurados mediante el IMSS. En el IMSS pueden asegurar tanto a trabajadores como a la persona que es encargada del negocio. Otro también que tienen es es un crédito, que pueden pedir un crédito a una tasa de interés muy baja. Pero ese es lo único, la carencia que yo le veo, que lo único con el que pueden acudir es con Nacional Financiera. Es con la única financiera a la que pueden acudir si son formales. Siempre y cuando tengan en regla todas sus declaraciones son bimestrales. No hacen declaraciones anuales. ¿Por qué? Porque no pueden deducir cosas personales, solo cosas del negocio. Es lo único que pueden hacer. Otro beneficio que tienen es que pueden acudir a los módulos de Crezcamos Juntos y les dan información o les ayudan a hacer sus declaraciones. Es
como para jalar más gente. ¿Y qué es lo que pasa ahorita? Que ya todos lo que están haciendo es pedir facturas. Tú vas a una carpintería y es que necesito una factura. Y para que la gente pueda facturar necesita estar en el SAT, necesitas tener su RFC y estar al corriente. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Que al que tú pedir facturas, tienes que estar haciendo tus declaraciones. Eso es lo que está haciendo el gobierno ahorita. Bien, aproximadamente cifras oficiales, el 50% del empleo es sector informal. Y produce aproximadamente el 23-25% de toda la economía está basada en el sector informal. Y las pymes son las que más generan empleo, dando cuentas, pero también tienen una productividad muy baja. Entonces eso ocasiona problemas. Dentro de los retos de la inclusión financiera justamente es transformar esas empresas informales, se puedan acercar obviamente a los nuevos programas institucionales y de esta manera también obtengan esos financiamientos para poder hacer sus negocios. Sería el círculo virtuoso que están buscando con esa formalidad de esos programas. Pero bueno, las pymes enfrentan distintos problemas. Las pymes, al final del día, las cifras oficiales dicen que tienen un promedio de vida de 2 años. Otras revistas dicen que son 6 meses el promedio de vida de una pyme. Y ya no solo hay micropymes, sí, hay empresas todavía más pequeñas en las que se están generando. Y bueno, justamente de esos problemas nos va a hablar Alan. Así es. Bueno, yo voy a hablar del por qué el tiempo de vida tan pequeño de las pymes, que para mí es porque no tienen medios de financiamiento para sus proyectos. En México, para 2015, habían 4.200.000 pymes, de las cuales el 50% son informales. Estas 4.200.000 representan el 99.2% del total de empresas en México. Aportan el 72.5% de empleos y el 50.2% de los ingresos empresariales. De todo esto, solo reciben el 11.5% de la cartera en la banca múltiple. ¿Qué quiere decir? Que solo el 11.5% de los préstamos a empresas son para pymes, el resto son para grandes empresas. Luis Videgaray en 2014 decía que la inclusión financiera no es realmente un tema financiero, sino es un tema de equidad social, de cómo incorporar a los no favorecidos a los beneficios de la economía de mercado y a la modernidad. Creo que eso también podría incluirse a las pymes, no solo a la sociedad. ¿Por qué? Porque actualmente hay un oligopolio en el mercado del financiamiento en las empresas. Es decir, solo el 0.8% de las grandes empresas se ven beneficiados por las bondades, digamos, de los créditos, ya sea bancarios o de la bolsa, que es de lo que les estoy hablando. Hay 17 casos de éxito en la bolsa, donde pequeñas empresas incursionaron a las cotizaciones y tuvieron buenos resultados. Parte de esto es que en 2007, con la nueva ley de valores, se jala a las pequeñas y medianas empresas a incluirse a la bolsa. ¿De qué forma? En un inicio es un proyecto, tú llevas tu proyecto, los banqueros o ciertas personas escogidas por la bolsa pueden invertir en tu proyecto. Es como una incubadora. Esa incubadora dura aproximadamente 5 años para ver los beneficios o los rendimientos que tu proyecto está dando. Una vez para cotizar, la empresa pasa 10 años para que empiece a cotizar en la bolsa. Pero durante estos 5 años, la tasa de retorno del capital va entre los 2 y 1 año. Es decir, como una teoría de juegos. Yo vengo, invierto mi capital contigo, después de 2 años yo ya empiezo a ver ganancias, entonces ese capital que yo invertí lo vendo a alguien más y ya alguien más va a invertir en tu empresa. Cerca de 5 inversionistas o 6 son de los que recibes dinero. Otra cosa que yo creo importante es que el tener acceso a un conjunto de servicios que incluyen el crédito y el ahorro es bueno para una empresa. ¿Por qué? Porque con un crédito ellos pueden aumentar su producción o generar otro proyecto y así tener un crecimiento y su tiempo de vida sea más largo. Dice la Comisión Bancaria de Valores que los sistemas financieros incluyentes reducen la desigualdad de ingresos y respaldan el crecimiento económico. También creo que esto influye en las pymes porque las grandes empresas es obvio, ¿no? Tienen los mayores ingresos, tienen los mayores beneficios,
son empresas transnacionales que se ven beneficiadas por la producción de las pymes a bajos costos, ¿no? Entonces aquí la idea es de que las pymes pues también puedan tener acceso a estos mercados, que ya no haya una segregación de mercados y que todos se vean beneficiados por el mismo, ¿no? Creo que una inclusión de las pymes a la bolsa y un mayor crédito haría un mayor crecimiento económico. Muy bien, Ana, muchas gracias. Y justamente uno de los grandes problemas de la inclusión financiera es que, hablando geográficamente o regionalmente, hay muchas disparidades. Todavía en el 2012, un tercio de los municipios en México no tenían ningún servicio financiero, nada. Otro tercio de los municipios tenían un solo proveedor financiero, que podría haber sido una caja de ahorro, una unión de crédito, no sé. Y bueno, el otro tercio de los municipios restantes acumulaba al gran grueso de los servicios. Y en ese sentido aparece un tema que empezó a pegar mucho en África y en Asia sobre los terminales punto de venta. Y de eso nos va a hablar justamente Mariana, de los corresponsales bancarios. Voy a hablar de los corresponsales bancarios, pero primero hay que tener claro qué es un corresponsal bancario. Un corresponsal bancario es un comercio, un establecimiento que presta servicios bancarios a nombre de una institución bancaria ya consolidada. Puede ser Bancomer, Banamex, etcétera, etcétera. Es decir, que tú puedes acudir al Oxxo a hacer un retiro, algún depósito, sin la necesidad de acudir a una sucursal tradicional. Tenemos un problema muy importante con las corresponsales bancarias aquí en México, ya que solo el 64% de los municipios tiene alguna sucursal, alguna corresponsal. En cambio, por ejemplo, países de Latinoamérica como Brasil tienen el 100% de la cobertura de corresponsales bancarios en sus municipios. Es muy grande la brecha. También tenemos geográficamente una brecha muy distintiva. Por ejemplo, en el norte la mayoría de los municipios tienen corresponsales bancarias y en cambio los del sur no tienen ninguna corresponsal. Se supone que las corresponsales en un principio fueron hechas para sustituir a las sucursales tradicionales, pero hemos visto que no ha tenido ningún éxito, ya que del 2011 al 2016 tan solo 54 municipios rurales han contado con alguna corresponsal bancaria. Muy bien, Mariana, muchas gracias. Y pues bueno, en ese sentido, la inclusión financiera tiene muchos retos. ¿Cuáles serían esos retos? México es de los países con menor equidad de género respecto a las finanzas. Lo peor que puede pasar en México es ser mujer e indígena. ¿Sí? Es un tema complicado, pero hay que hablarlo. Otro problema es que no llega a las comunidades rurales. Otro problema es que no termina con la polarización del ingreso. ¿Sí? Otro problema, no ha generado confianza en la población. Y bueno, de todos esos obstáculos nos va a hablar Kenia. ¿Cuáles son los obstáculos para la inclusión Buenas financiera? tardes. Antes que nada quisiera citar a la revista Forbes, que define 4 pilares para la inclusión financiera, dentro de los que se destacan el uso, el acceso, la defensa de los usuarios y por último tenemos a las personas que lo utilizan. Entonces, cada uno de estos pilares tiene sus pros y sus contras, es decir, sus beneficios y sus obstáculos. Hay distintos en cada uno de estos pilares o en cada segmento. Yo les voy a mencionar algunos, obviamente no me los aprendí todos porque son distintos. Entonces, en el sector de la educación financiera, podemos decir que el conocimiento financiero es un obstáculo, como mencionaron antes mis compañeros Natalie y Noé. La información, aunque la brinden empresas grandes, como en el caso de Banamex, no llega a las comunidades indígenas, no tanto por la extensión territorial, que sí tiene que ver, pero no lo dan en su lengua, porque no todos hablan español. Existen distintas lenguas en México, como ya he sabido. Otro es el enfoque monoproducto de las microfinanzas, es lo que mencionaba la compañera. El siguiente es el entendimiento limitado de las necesidades de los clientes. Es decir, ok, si tú tienes inclusión financiera, pero es como les mencionaba, no quiere decir que tú vas a dar financiamientos a todos a diestra y siniestra. ¿Por qué? Porque eso, si tú lo ves a nivel empresa, te genera muchos riesgos. Es decir, tu cartera, en el caso de seguros, se vuelve más riesgosa. En la materia de finanzas se vuelve más riesgosa. Entonces tú no puedes decir que una persona que tiene
un límite de solvencia, te va a pagar exactamente lo mismo en los mismos lapsos de tiempo. Ese puede ser un obstáculo, el cual se puede remediar utilizando fragmentaciones del mercado. ¿Por qué? Porque una persona que no tiene la suficiente solvencia no te va a pagar lo mismo que una persona que sí lo tiene. Es decir, si a una persona de bajos recursos tú le prestas 10,000 pesos y a una persona profesionista le prestas 10,000 pesos, estás de acuerdo que no tienen la misma solvencia para pagarte en el mismo lapso del tiempo. El siguiente es la estructura de los costos de productos. Como lo mencionó la compañera, hay en distintos países como Brasil, me desmentirá la compañera, sí tienen esas brechas como el Oxxo, el 7-Eleven. En México también las hay. No son todas, no se cubre todo el país. ¿Por qué? Porque generan un costo. Entonces te genera un costo en estar haciendo esas transacciones. El siguiente son las faltas de buró de crédito. ¿Están de acuerdo que los buros de crédito no significa que tú eres una persona que es morosa? Sino los buros de crédito llevan las cuentas y saben quién tiene una calificación buena y quién es una persona morosa. Entonces, si tú incluyes a más personas, debe de haber una mayor capacidad en el buró de crédito, que si tú no lo contemplas, se va a colapsar definitivamente. El siguiente es la protección al cliente. La protección puede ser inadecuada, ya que, como lo mencioné anteriormente, si una persona no tiene la educación o no adquirió la educación financiera, ¿cómo la vas a defender o cómo vas a ver cuáles son sus derechos? Entonces, no recuerdo quién lo dijo, pero me atrevo a citarlo. Fue una persona del Banco Mundial que dijo que tomar decisiones sin educación es peligroso, ya que se puede obtener beneficio de una persona de bajos ingresos. Entonces, ahí es importante ese pilar que mencionaron al principio sobre la educación financiera. El siguiente es la regulación rezagada en cuanto a la tecnología, es lo que les mencionaba. Todo producto o todo proceso incluye un costo-beneficio. Es decir, si mi beneficio no es mayor, pues de nada me sirve. La financiación inadecuada, que es lo que les mencionaba al inicio, que no es lo mismo que tú hagas o que le des un préstamo a una persona que no tiene la solvencia suficiente a una persona que sí lo tiene. Y el conocimiento limitado de los proveedores existentes, ya que si tú le das o haces contrato con los bancos más grandes o más conocidos, los demás bancos no van a tener ese beneficio, solamente porque por lo regular nos enfocamos a las cadenas grandes, como lo mencionaban. Y por último voy a hablar sobre el crecimiento insostenible, que es lo que les comentaba sobre el buró de crédito. Creo que esos son algunos de los obstáculos que no ha contemplado la inclusión financiera. Entonces sí está padre que quieran incluir a las personas que no tienen contacto con este tipo de herramientas que sí, como bien lo dijeron los compañeros, te pueden generar beneficios, por supuesto, a largo y a corto plazo, claro que sí, pero si no lo sabes manejar adecuadamente, incluso nosotros que ya conocemos un poco más sobre ellos, no nos hemos concientizado de qué es lo que debemos de hacer con cada instrumento financiero, porque al final del día nosotros sabemos que existe una Afore, nosotros sabemos que existe inversiones, sabemos que existen distintos tipos y herramientas financieras, pero no sabemos utilizarlas adecuadamente. Entonces, creo que esos son algunos obstáculos que la inclusión financiera no está contemplando. Y en ese sentido viene mi pregunta. Resulta que tenemos a sectores que no están excluidos de forma financiera. ¿Qué sectores son? Indígenas. ¿Quiénes? Las zonas rurales. ¿Quién más está excluido? Rurales, personas con bajos ingresos.
personas de bajos ingresos, los pobres, incluso los dividen como pobres productivos y pobres improductivos. Sí. Sí, una gran cantidad de jóvenes y más. Las amas de casa. Amas de casa, les faltan las personas con capacidades diferentes, les faltan las personas de tercera edad, ¿sí? Que al final de cuentas siguen siendo excluidos de este sistema financiero. Pero hay personas que también pueden incluirse a este sistema y no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Sí, yo creo que sienten más seguro su dinero que abajo del colchón. Puede ser que desconfianza, además, vamos a hacerlo más formal, porque digo, desconfianza, pues, Por costumbre también, ¿no? cultural. Sí, o sea, simple desidia muchas veces. ¿Y qué han hecho las instituciones financieras para no ganarse la confianza de la población? Incluso pueden dejar de ser las empresas, las instituciones financieras como tal. La inseguridad es un motivo de verdad pudiente. ¿Por qué? Porque de verdad dentro de tu entorno conoces a distintas personas y a mí me ha tocado escuchar a personas que dicen, no, ¿sabes qué? Yo prefiero tener mi dinero abajo del colchón antes de que las demás personas se enteren cuánto dinero tengo en el banco, porque luego por eso me andan siguiendo. Entonces, también la inseguridad, de verdad que sí es un factor muy importante por el cual las personas no se atreven a llevar su dinero, porque incluso sacar dinero del cajero es riesgoso. Bueno, pero aquí vamos a algo importante. ¿Qué abusos han cometido las instituciones financieras para que todos, porque todos los aquí presentes tenemos confianza a los bancos? O hay alguien que diga, yo sí confío absolutamente. Nos venden productos ocultos, nos hacen cargos, hay tasas de intereses extrañas, los contratos son ambiguos, son ventajosos. La calidad del mismo servicio incluso. La calidad del servicio, sí, de repente llego a una fila, tengo que estar media hora, el mismo cajero automático me da billetes falsos, me hacen cargos de no sé qué, todo eso ha generado desconfianza en la población. Y aquí viene el siguiente cuestionamiento. Bueno, tal parece que se están yendo todas las medidas de inclusión financiera hacia las personas de escasos recursos. Hay algo interesante con las personas de escasos recursos, son mejores pagadoras. Tienen más miedo, tienen más cultura cívica, vamos a llamarla así. Entonces estas personas de escasos recursos le llegan a pagar a un agiotista el 10% mensual. Entonces si Electra cobra el 68% anual, pues claro que lo pagan. Sí, entonces aquí vendría la pregunta para ya cuando terminamos. ¿Realmente esta inclusión financiera está pensada en una lógica de retomar esos sectores no bancarizados? ¿O están generando un nuevo nicho de mercado para las instituciones financieras? Aquí nos quedamos con otra pregunta, si no quieren responder, pero sería interesante notar, bueno, la inclusión financiera, ¿qué está logrando? ¿Un nuevo nicho de mercado para las instituciones ya existentes? ¿O realmente está retomando y generando esa ecuación de que a mayor número de servicios financieros hay mayor crecimiento económico, mayor empleo y todos felices? Pues se supone que eso es lo que quiere hacer el gobierno, que pues entre más pues sí, que el campo encuentre, mayor ingreso va a tener el gobierno. Se supone que eso es lo que se quiere hacer, pero yo pienso que no es lo que se está haciendo. No, incluso definitivamente, como mencionó Carla, se tiene como una doble intención. ¿Por qué? A final del día, el banco y las instituciones financieras nunca van a perder. Nunca. Entonces, por uno o por otra vía, van a obtener un beneficio. Esa información o esos recursos con los que cuenten las instituciones privadas, las va a ver reflejadas el gobierno. Estamos de acuerdo. Se supone que tú lo que quieres es incluir a las demás personas. Pero con eso lo que tú estás generando como institución privada es atraer más clientes potenciales con los que puedes utilizar su dinero, y en vez de que esa inclusión sea vista desde un sector de beneficio social, en México no se ha visto de tal manera. ¿Por qué? Por lo que ya habíamos mencionado, por la cultura, por distintos factores. Entonces, en México, a mi muy personal punto de vista,
no se ha visto eso que prometía el proyecto como sí. Porque este proyecto de inclusión financiera lo concibe o lo regula la Comisión Nacional de Valores. Entonces, tiene sus reportes anuales, ahorita van en el número 7, y simplemente hay que darle una revisada para ver que hay distintos aspectos en los que de verdad no está avanzando y se está quedando estancado por distintos sectores culturales. Es que realmente solo está creando un nicho de mercado, dado que así se otorga cierta información truqueada a la población, pero no te dicen toda la verdad. Entonces con esto solo está trayendo clientes y pues estos tienen desinformación, por lo tanto no se tiene una inclusión financiera como debería ser. Yo creo que no es un nuevo nicho de mercado, ya que, por ejemplo, no vas a Banorte y dices, tengo tantos ingresos y te dan automáticamente pues algún servicio, ¿no? Por ejemplo, un crédito. Un nuevo nicho de mercado no, porque realmente los bancos comerciales ya establecidos no están interesados en ese nicho de mercado. Por ejemplo, hace poco, creo que fue Santander, ¿no?, quien lanzó lo de la facilidad de que tú abras una cuenta de ahorro, pero realmente fracasó, o sea, no sirvió su programa, ¿no? La gente de plano ni fue, entonces ya ni lo menciona. Yo creo que un nuevo nicho de mercado como tal, no le interesan las instituciones bancarias establecidas. Lo que sí es que se están haciendo nuevos proyectos que no, o sea, para nuestra desgracia no son ni creados ni regulados por el gobierno mexicano, son proyectos de organizaciones no gubernamentales o multinacionales. Por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo creó Solución ASEA. Lo que hace es como mini sucursales en todos los changarritos de Tabasco, Yucatán, Chiapas y Campeche. Entonces ahí la gente de escasos recursos va y pide algún tipo de servicio financiero y resultó que sí funciona. O sea, la gente realmente se interesó en adquirir hasta microseguros, ¿no? Entonces yo creo que un nuevo nicho de mercado o sea, es muy difícil. Bueno, ya con eso nos despedimos. Hablan también, más rápido porque les van a contar. Con respecto a lo que dice la compañera, sí creo que sea cierto, porque tener un microseguro como empresa o un microfinanciamiento es muy riesgoso. Es un riesgo muy grande. Es un riesgo muy grande para poder solventar. Entonces, sí, como de que hay muchos programas, no los hay, porque para la empresa es muy riesgoso, muy costoso. Pues al final en México hay una brecha muy grande entre el ser y el deber ser, ¿no? A lo mejor el deber ser es una inclusión para un crecimiento económico, pero el ser es distinto o la visión es hacia otro lado. Pues creo que hasta que no cambiemos nuestra cultura mexicana vamos a tener los beneficios de la inclusión financiera. Bueno, pues les agradezco mucho sus participaciones y pues los invito al auditorio a continuar, siguen todavía los eventos y pues muchísimas gracias.